Bendiciones, bienvenido un viernes más al Rincón de Dios. Esta quien le habla es la pastora Elizabeth Hernández, gozosa de que estemos nuevamente aquí con cada uno de aquellos que están sintonizando 104.1 y queremos darle esa bienvenida a este espacio radial que es todos los viernes a las 10 de la noche, donde hemos de estar en el lugar de encuentro, donde hemos de escuchar palabra del Señor, donde cada viernes a las 10 de la noche Dios desea hablar a nuestra vida por medio de la palabra de las Sagradas Escrituras. Y esta es fundadora y presidenta del Ministerio Mujer No Dejes Tu Lugar. Y quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook bajo Pastora Elizabeth Hernández, nuestro canal de YouTube se puede suscribir a Pastora Elizabeth Hernández. Y antes de comenzar, quiero invitar a cada mujer a nuestro encuentro de mujeres 2024 bajo el tema Paradas en la Brecha. Y pueden registrarse al 939-282-2838. 939-282-2838. A usted ahí va a escribir por WhatsApp que desea registrarse en Parada en la Brecha 2024 y ahí con mucho nuestro equipo estará enviándole la información de este gran evento donde yo sé y estoy convencida que Dios se ha de glorificar. También pueden adquirir nuestros libros, Un llamado inevitable, Vete y no peques más, por medio de Amazon, o al final del programa van a estar recibiendo un correo electrónico y pueden escribirnos para solicitar nuestros libros y con mucho gusto nuestro equipo estará trabajando y contestando cada uno de sus solicitudes. Y hoy queremos seguir con la serie Dios nos estabiliza. La semana pasada estuvimos sumamente gozosos con la palabra que Dios nos dio para cada uno de los que están escuchando y primeramente para nuestra vida. Y hoy continuamos con el mismo tema, Dios nos estabiliza, y yo sé que Dios va a hablar a su vida. Y antes de entrar, quiero enviarles un saludo de parte de Casa de Amor y Restauración. Nuevo Comienzo, nuestros pastores Mario Zambrani y pastora Yajaira. Y toda la iglesia les manda un saludo y un abrazo. Vamos a seguir aquí con lo que es Dios nos estabiliza. Estamos utilizando la base bíblica Salmos 40, versos 4, y la misma es de la Nueva Traducción Viviente. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor y me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Y hoy quiero que se enfoquen en esta última parte del verso. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. La semana pasada estuvimos con 3 puntos rapidito para que no se me pierdan lo que es la serie de Dios estabiliza, y hablábamos de la importancia de esperar en el Señor, la importancia de no rendirse y sobre todas las cosas que usted como hijo de Dios, aunque sea en una crisis, jamás se olvide de utilizar el arma más poderoso, y es la adoración. Pero hoy queremos hablar de las consecuencias cuando nosotros no buscamos estabilidad en la presencia del Señor. Y hoy la escritura nos habla de una mujer, y en esta historia podemos observar cómo ella experimenta las dos caras de la moneda. Esta mujer, en medio de su crisis, ella experimenta lo que es estar fuera de la presencia del Señor y en no estar estable en su presencia, pero luego cuando toma la decisión de llegar a la presencia del Señor, ella comienza a entrar a lo que es la estabilidad espiritual. Y esa historia se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 8, versos 43 y 44, y hemos de considerar la versión Dios habla hoy. Y la misma dice: entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma.
con derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin ninguno la hubiera podido sanar. Evangelio según Lucas, capítulo 8, verso 43 y 44. Y alguien que está estable en el Señor es alguien que depende del cuidado de Dios, es alguien que depende que sus fuerzas, que su firmeza siempre sea en la presencia del Señor. Y eso es importante que lo entendamos porque cuando yo tengo un fruto por estar confiada o confiada en el Señor, lo hemos de ver, lo hemos de experimentar independientemente de la circunstancia que estamos pasando. Pero vamos ahora a la vida de esta mujer que aunque las escrituras no hablan de dónde es, si era judía, si era samaritana, aunque esta mujer no se habla la edad, de dónde proviene, habla de la situación crítica que ella estaba pasando por 12 años. La Biblia nos dice que esta mujer por 12 años estaba totalmente desenfocada por causa de su proceso. Y pastora, ¿cómo yo sé que ella estaba desenfocada? Porque la Biblia y los versos que acabo de leer dice que esta mujer desde hace 12 años estaba enferma con derramas y que había gastado todo. Gastó lo último, gastó su fuerza, gastó su dinero, ya no tenía fe, ya no tenía esperanza. Esta mujer estaba enfocada en la crisis, pensaba que con sus propia fuerza ella iba a poder lograr obtener la sanidad que ella tanto anhelaba. Esta mujer pasó 12 años sola, pasó 12 años siendo marcada por la sociedad, porque cuando vamos al Antiguo Testamento, toda mujer o hombre que tenía flujos o la mujer que tenía una menstruación de más de 7 días y que no cesaba, tenían que sacarlos del campamento. Por lo tanto, esta mujer pasó 12 años aislada de la sociedad, sin familia, porque donde ella tocaba, si alguien lo tocaba, se consideraban impuros. Y esta mujer pasó 12 años alimentando rencores, desilusiones, amargura en su alma por causa de una enfermedad. Ahora estaba totalmente desenfocada. ¿Por qué? Porque ella estaba buscando en todos lados menos la fuente primordial que todo ser humano tenemos que buscar. Y cuando nosotros nos sentamos en el rincón de Dios y comenzamos a analizar si verdaderamente en mi crisis yo estoy desenfocado o enfocado, nos vamos a dar cuenta, pastor, ¿y cómo yo sé? Porque cuando yo estoy en la crisis vas a salir exactamente donde yo estoy parada. Y para eso es la prueba, porque Dios sabe cómo yo estoy, Dios sabe si yo tengo fe, Dios sabe si yo lo tengo en primer lugar, Dios conoce mi corazón, mi pensamiento, pero cuando entramos en la crisis, Dios necesita que usted y yo entendamos y veamos dónde estamos parada. Y esta mujer por 12 años estaba desenfocada, había gastado hasta lo último, ya no tenía fuerza, ya no tenía esperanza, no estaba estable en la presencia del Señor y la palabra nos dice que ella había agotado todos los recursos humanos que ella podía tener y al final no tenía ningún tipo de resultado. Las consecuencias de no andar estables en la presencia del Señor nos lleva a estar totalmente desenfocado a lo que es la palabra que ya hemos recibido de parte del Señor. Las consecuencias cuando nos enfocamos en todo menos en Dios, nos desenfocamos, se nos olvida la palabra, se nos olvida las escrituras, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho ya en mi vida. Y esta mujer estaba por 12 años totalmente desenfocado, sin rumbo. Ella tenía el nombre de su enfermedad y no tuvo la autoridad ni la legalidad de decirle, te vas de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros conocemos el nombre del obstáculo? ¿Cuántas veces usted y yo conocemos cuál es la crisis? ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Cuál es el obstáculo que yo estoy teniendo en mi vida? Y por no tener fe,
por no estar estable espiritualmente, literalmente no tengo ni autoridad ni legalidad sobre las circunstancias ni los problemas. Cuando Jesús dijo, si tuvieras un grano de mostaza, le dirás a estos montes que se echen a la mar y se van a mover. Por lo tanto, Jesús nos enseña de que con la autoridad y legalidad que yo tengo por la fe en Él y en su nombre, yo voy a poder echar al lado todo obstáculo y seguir hacia adelante, no importando cómo se vean las cosas de la forma o con mis ojos naturales. Sin fe no podemos tener autoridad, sin fe no podemos tener legalidad. Su fe, la fe de esta mujer ya estaba por el piso, no tenía esperanza, ya estaba cansada, ya estaba agotada. Y así sucede cuando usted y yo buscamos tener con nuestra propia fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad. Nosotros dependemos cuando ya dominamos unas áreas, cuando dominamos la teología, cuando dominamos, cuando tenemos liderato, cuando estamos en lugares posicionados, comenzamos a depender en nosotros mismos. Y esta mujer dependió en su finanza. Y hay algo que David dice en el verso 4 del Salmo 40, y es que él dice, afortunado el que confía en el Señor y no busca ayuda en dioses falsos. Este verso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque él está diciendo, bien, en este caso dice afortunado, pero en otras versiones dice bienaventurado, dichosos. ¿Por qué? Porque cuando yo decido confiar en el Señor, yo tengo unos beneficios. Cuando yo decido aferrarme al Señor en medio del problema, yo tengo unos beneficios. Pero él da una advertencia y él dice, y no busca ayuda en dioses falsos. La segunda consecuencia en la vida de esta mujer era que seguía enferma. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo ponemos todo que está a nuestro alrededor, cuando ponemos nuestras finanzas primero, cuando ponemos todo nuestro trabajo primero y ponemos a Dios en un segundo plano, siempre vamos a caminar enfermos y no vamos a estar estables espiritualmente. No importa lo que hagamos, si yo tengo algo primero que Dios, ese es nuestro Dios. Y muchas veces decimos, pastora, pero yo voy a la iglesia, yo esto y lo otro, pero inconscientemente estamos poniendo cosas delante de mi vida antes que Dios. Y cuando ya yo no puedo más, entonces recurro a Dios. Y Dios no desea eso. Dios desea unos hijos y una iglesia plena en su presencia, estables en su presencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos de esta forma, en nuestra vida se muestran unos frutos. Y cuando tenemos frutos, hay otras personas que dicen verdaderamente, esa mujer o ese hombre desea o tiene a Dios en su vida porque he visto que ha soplado los vientos y sigue sonriendo, ha soplado los vientos y sigue de pie. Y esos son los frutos que nosotros vamos a ver cuando comenzamos a andar estabilizados en su presencia. Entonces podremos que decir que no tengo ningún tipo de enfermedad física. Y eso es algo que he escuchado mucho, pero pastora, yo soy saludable, mi cuerpo físico está en excelentes condiciones, pero hoy en el rincón de Dios, en el lugar de encuentro, el Espíritu Santo nos dejará saber si hay una enfermedad en nuestra alma. Esta mujer tuvo 12 años tirándose, buscando soluciones, pero escúchame bien, a pesar de su enfermedad física en el alma, esta mujer estaba enferma. Esta mujer estaba llena a lo mejor de rencor, de resentimiento por tanto rechazo, por la soledad, por no tener a nadie en que le dijera, estoy aquí contigo, estoy presente. Y toda esta circunstancia la desestabiliza de la presencia del Señor. A lo mejor tenía falta de perdón. A lo mejor nosotros no tenemos una enfermedad física, pero hay que sentarnos en el rincón de Dios y por medio de su palabra y con la búsqueda del Espíritu Santo, Él nos va a dejar saber cuán mal estamos o cuán bien estamos. Y todos los días hay algo nuevo en la presencia del Señor. No hay nada que nosotros podemos decir. Yo entré al rincón de Dios y me quedé igual. Eso no puede existir.
El Hijo de Dios siempre tiene algo que mejorar, siempre hay algo que soltar, siempre hay algo que nosotros tenemos que trabajar porque la transformación es diariamente. La transformación es diariamente. Cuando leemos ese Salmo 40, cuando leemos ese Salmo 40, en ese verso dice que Él puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba. Él no dijo, yo caminé un pasito y entonces me estabilicé. Nos dice, a medida que yo caminaba, a medida que no me rendí, a medida que me mantuve aferrado a la fe en el Señor, a medida que yo accioné todo lo que Dios me dijo, aunque no lo entendiera, entonces dice, ahí Él me estabilizó. Y muchas veces pensamos que solamente es una sola vez y nada va a pasar o pasó algo y entonces no tengo que seguir buscando porque ya yo estoy completamente estable. Y muchas veces no es así, lo vamos a ver en la historia. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios siempre va a buscar a trabajar con nuestra vida diariamente. Cuando vamos a Segunda de Corintios, capítulo 4 verso 8, Pablo dijo, así aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. El mismo apóstol Pablo está diciendo, claro que vamos a estar llenos de problemas, pero jamás puedo tener una mentalidad que no hay una solución en Cristo. Pablo está diciendo, no significa que no vamos a pasar alguna crisis, pero la única solución que tenemos, la única salida que tenemos es por medio de Cristo. Y el apóstol Pablo está exhortando a los corintios de decir, mira, ustedes están llenos de problemas, están llenos de crisis, pero no significa que Dios se ha olvidado de ustedes. No significa que aunque no has escuchado la voz de Dios, aunque no has visto lo que tú deseas saber, no significa que Dios no está obrando en nuestra vida. Y David está diciendo, pacientemente espera en Jehová. Y mientras Él me habla, yo me fortalezco. Y mientras Él me habla, yo voy a seguir caminando porque yo tengo una palabra, porque tengo una esperanza, porque yo sé que Cristo va a hacer algo en mi vida en lo sobrenatural. Consecuencias de no andar estables en el Señor es estar en desenfocado y sin rumbo. Y no tan solo eso, que no vamos a ver resultados en nuestra vida, no vamos a ver frutos en nuestra vida, no vamos a ver el cumplimiento de Dios en nuestra vida. Pero qué lindo es la misericordia del Señor. Dios es misericordioso y cuando nosotros entramos al rincón de Dios, cuando nosotros entramos en su presencia, cuando nosotros procuramos reconocer que somos débiles, cuando nosotros procuramos reconocer que solamente con Dios yo puedo, cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor, no con remordimiento, porque el remordimiento a lo mejor voy a llorar en el momento, voy a decir, Dios mío, Señor, perdóname, pero mañana voy a seguir en la misma condición. El verdadero arrepentimiento es aquel que tú dices, Señor, perdóname, estuve dependiendo de otras cosas y jamás tomé el tiempo de ir delante de tu presencia para buscar lo que yo tanto necesito y hacer un cambio drástico en nuestra conducta, hacer un cambio drástico en mi forma de pensar. El mismo Pablo le dijo a los romanos, renueven su mente, sus pensamientos. Y cuando nosotros comenzamos a buscar fuentes externas fuera de lo que es la presencia del Señor, vamos a tener una mentalidad corta, limitada, sin fe, sin esperanza, porque no hay fuente más poderoso, no hay nada más que trae resultados que la palabra de Dios y estar en su presencia. Y cuando vamos a lo que es el Lucas 8:44, dice, esta mujer se acercó a Jesús por detrás. Vemos aquí ya una acción. Vemos aquí que hay una acción de parte de la mujer porque ya la Biblia dice que no hay forma que esta mujer iba a poder conseguir su libertad, su sanidad por medio de fuentes externas. No hay forma. Y dice, esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa. Hay versiones que dice que tocó el borde de su manto. Y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo.
Y hasta este punto está poderoso. Y hasta este punto me encanta porque ya vemos un giro. Porque cuando estamos en la crisis vemos que ya todo lo que yo tenía, primero que Dios no me funciona, pues yo voy al final voy a llegar a donde Dios. Y esta mujer, yo me imagino que escuchó tantos testimonios, vio tantas cosas que Jesús estaba haciendo y ella dice, espérate, yo tengo que ir a donde Jesús porque ya no tengo más nada, ya yo no tengo fe, ya no tengo nadie, estoy sola, necesito que alguien me ayude de corazón, que me valore, que entienda mi situación, que no me juzgue, porque muchas veces cuando estamos en la crisis las personas juzgan sin saber cuál es el proceso que tenemos. Y esta mujer dice la palabra, Lucas 8:44, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Aleluya. Esta mujer comenzó a tener un poquito de fe y ella dijo, yo no tengo más nada. Esta es la única solución que yo tengo. Esta es la única solución. Y esto significa que comenzó hacia su estabilidad. No estaba totalmente estabilizada. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que Dios hizo un milagro y ya yo no tengo que hacer más nada. Y eso no es así. Dios hace milagros en nuestra vida, pero nuestra transformación es diariamente. Y en este proceso de continuo, dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí, oyó mi clamor y dice que mientras yo caminaba, yo me estabilicé, mientras yo caminaba, no me rendí, no me senté. Y esta mujer comienza hacia su estabilidad espiritual y emocional. Y los versos 46 al 48 dice, sin embargo, Jesús insistió. Alguien me tocó, sentí que salió poder de mí cuando la mujer vio que no podía esconder. Se acercó a Jesús temblando y se arrodilló a sus pies. Todos la escucharon explicar por qué lo habían tocado y cómo había sanado al instante. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Este punto es bien importante porque ella recibió su milagro físico, pero yo te aseguro que ella recibió su milagro en el alma. Algo que Dios hace siempre es no tan solo lo físico, pero para Jesús era más importante el alma de esta mujer. Y cuando buscamos la traducción al griego de la palabra sanado es soso, que significa salvar, aleluya. Esto significa que Jesús la salvó. ¿Cómo yo sé, pastora, que la salvó? Que él dijo, hija, vete en paz, el alma libertada, sanada, tiene paz. El alma que ha sido literalmente libertado de toda la amargura, del rencor, del odio, del resentimiento, todo eso. Cuando ya no está en mi alma, yo siento paz. Y Jesús le dijo, vete en paz. Gloria a Dios. Cuando nos estabilizamos en su presencia, hay sanidad, hay liberación y sobre todas las cosas hay salvación, porque Cristo viene ya y Él viene a buscar hijos y hijas llenas de su presencia, libres, sanos y sobre todas las cosas salva. Hoy en el rincón de Dios, Dios te invita a echar a un lado todo lo que estás buscando para ser sanado cuando lo único que tienes que ir es a la fuente que se llama Jesús. Hoy en el rincón de Dios, Dios desea sanar tu vida, sanar tu alma, sanarlo por completo para que experimente lo que es estar estables en la presencia del Señor. Gracias por sintonizar al rincón de Dios todos los viernes a las 10 de la noche. Esta es la pastora Elizabeth. Queremos invitarlos a nuestro encuentro de mujeres paradas en la brecha 2024. Pueden escribir por WhatsApp al 939-282-2838 y usted recibirá un mensaje de parte de nuestro equipo y nuestros libros. También puede escribir a nuestro ministerio, con mucho gusto le estaremos atendiendo. Bendiciones y Dios les bendiga y los veo el viernes que viene en el Rincón de Dios a las 10 de la noche.